Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Un nuevo capítulo se escribe hoy en la larga y penosa discusión entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia, especialmente en lo que tiene que ver con la elección del nuevo fiscal. La Casa de Nariño expidió este domingo un comunicado en el que afirmaba: es muy grave para las instituciones de Colombia que el presidente de la Corte Suprema de Justicia esté diciendo mentiras de las conversaciones que ha sostenido con el presidente de la República. Se refería el mandatario a las reuniones en las que se ha discutido el tema de la elección del fiscal. Según el presidente y el ministro del Interior, fueron 2 reuniones y en una de ellas el presidente de la Corte había dicho que ya estaba superado el escollo para la elección del fiscal. Según el presidente de la Corte, él nunca estuvo en una reunión en la que se declararan superados los inconvenientes. Pero esto no es lo único que dice el magistrado Augusto Ibáñez. Vamos a escucharlo en esta entrevista con Beatriz Gómez, que vale la pena aclararlo, fue realizada antes del viaje del magistrado Ibáñez a España y por lo tanto antes de que se produjeran unas declaraciones de hoy del presidente Uribe a la W. Beatriz Gómez entra al radar. ¿Qué fue lo que se habló en realidad en esa reunión con el presidente de la República alrededor de la terna para fiscal? ¿Qué se dijo y no se dijo? El presidente de la República es invitado por la Corte, se reunió en sala de gobierno con nosotros, con los presidentes de las salas, con el señor vicepresidente de la Corte, conmigo, y él estuvo con varios de sus asesores. Se hizo un examen descarnado de la realidad de la terna, partiendo del supuesto que es facultad del presidente su presentación, que no se desconoce ni se desconocía esa facultad constitucional, y se hizo una gran evaluación sobre los elementos, las circunstancias novedosas que en ese momento se producían, y entre otros temas, porque fueron 3 los que se instalaron en esa reunión con la sala de gobierno: la extradición, la seguridad de los magistrados y la terna. Pues se llegó a la consideración que había que reflexionar sobre la misma. Obviamente, al presidente de la República le quedó claro en ese momento que la terna era inviable en su conjunto. Pues yo no estoy para interpretar al presidente de la República, porque yo interpreto a la sala plena, esa es mi función. Pero yo creo que fue tan descarnado como que todo el mundo entendió lo que estaba pasando. O sea, no debía haber razón para que el presidente de la República públicamente saliera a decir que en privado los magistrados le habían dicho que el único problema de la terna era el magistrado Juan Ángel Palacios y que resolviendo eso, pues la terna era viable. Para todo el mundo era claro. Es más, en cada reunión y después de cada reunión, el presidente de la Corte salía con el mismo discurso que muchas personas me decían que era muy mediático, pero ¿qué tal que no lo hubiera sido? En este momento me estuvieran diciendo que no corresponde y no coinciden las versiones privadas con las públicas. Siempre que yo salía de una reunión y siempre que hubo una reunión estuve acompañado, siempre se dijo que esa terna era inviable. ¿Es verdad que usted le dijo al presidente de la República que la Corte tenía información proveniente de Estados Unidos que vinculaba al doctor Camilo Ospina con Víctor Carranza y que además le advirtió al presidente que el nombramiento de Ospina como fiscal le traería serios problemas al gobierno? En la reunión con la sala de gobierno se advirtió de lo que se estaba rumorando en los medios de comunicación. No recuerdo que alguien hubiese hablado de Estados Unidos. Pero sí lo que los medios se advertía, y lo que los medios se advertía se puso descarnadamente, como estoy comentando desde el comienzo, que eso era así. ¿Qué respondió el presidente? No, él respondió lo que tenía que responder, que es facultad de él y que todos los candidatos eran aptos, que eran idóneos. La Corte se sorprendió entonces cuando el presidente de la República expresó públicamente que no entendía por qué habían declarado inviable la terna cuando lo que le habían dado a entender en la reunión era otra cosa. No, el primer sorprendido fui yo y después la Corte, porque yo estaba viendo la locución presidencial. En ese momento, ¿usted qué pensó? ¿Que el presidente o mentía o manipulaba la información o qué pensó usted? No, lo único que pensé yo es que para buen entendedor pocas palabras, y el punto fundamental era seguir en la reflexión en la Corte
porque conmigo en la Corte y en la Corte total existe el planteamiento general de colaboración armónica, de reflexión, de tender puentes. Hablemos del fiscal que necesita Colombia. ¿Debe ser un penalista? Mucho se ha dicho sobre eso, pero es que hay que entender una cosa, y espero el país nos comprenda. Un fiscal general de la Nación, si fuera en Estados Unidos, es subalterno del presidente de la República. En Colombia no es así. En Colombia es un proceso que inicia en Presidencia de la República y termina en la Corte Suprema de Justicia. Hay una corresponsabilidad. Los requisitos que aparecen en la Constitución, si uno los mira escuetamente, pues cualquier persona los cumple. Entendemos la responsabilidad y tenemos el deseo de acertar. ¿Debe ser un penalista? De por medio existen documentos internacionales, como lo dijo el relator de la ONU. Hay 2 documentos de la ONU que hablan escuetamente y de manera muy precisa que debe ser idóneo, que debe ser probo y que debe ser independiente. Esa es una muy buena propuesta para el país, que tengamos el mejor fiscal general de la Nación. Sí, doctor Ibáñez, hay quienes afirman que la negativa presidencial a cambiar la terna podría configurar el incumplimiento del presidente de compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano, en el sentido de asegurar la independencia y la imparcialidad del fiscal. ¿Usted está de acuerdo con esto? Digamos que la Corte está cumpliendo con su función, que no es simplemente un organismo de trámite, sino un organismo deliberante. ¿Qué tanto están pendientes los organismos internacionales de este nombramiento de fiscal en Colombia? Pues yo creo que ya estamos en la respuesta anterior, porque el relator especial sobre la desaparición forzada así lo dijo, que instaba a que se nombrara un fiscal con tales características. ¿Ha estudiado la Corte la posibilidad de nombrar un fiscal provisional? Lo único que puedo decir y que ha pasado por sala plena es que la Corte no se despoja de ninguna de sus competencias. O sea que todavía es posible que nombren un fiscal provisional. Existe alguna idea, pero no ha sido el gran debate dentro de la sala plena. Se afirma que en la Casa de Nariño se están estudiando maneras de nombrar fiscal saltándose a la Corte Suprema. ¿Usted ve esto viable, posible? Yo no lo creo. ¿Legalmente no tiene ninguna posibilidad la Casa de Nariño de proceder de esa manera? Yo no creo que estén pensando en eso. Esta frase del ministro del Interior, Fabio Valencia, decir que la terna es inviable es quebrantar el orden institucional. ¿Significaría esto que el gobierno estaba preparando como el terreno para adoptar una medida extrema contra la Corte Suprema? No, yo creo que lo que hay que pensar es que realmente falta un Ministerio de Justicia, porque esa declaración es de un ministro del Interior. ¿Ustedes no vislumbran con este tipo de afirmaciones por parte del gobierno ninguna ruptura, digamos, del orden democrático en el país? No, yo no aspiraría ni esperaría eso. La Corte es una institución de 120 años. Las instituciones han pasado por muchas dificultades. Estamos en una sala plena donde está el Cristo, que único testigo de la toma de Palacio. Colombia ha resistido muchas cosas, pero realmente no creo que Colombia en este momento esté en postura de una ruptura institucional. ¿Usted cree que el presidente Uribe procederá entonces a cambiar la terna? No sé. Eso sí es un tema que corresponde a la función presidencial. Primer punto nuestro de honor es que eso es una función privativa y propia del presidente de la República. Si el presidente de la República cambiara 2 nombres de la terna y mantuviera el de Camilo Ospina, ¿ustedes devolverían la terna? No, la Corte ha dicho que esa terna, la que presentó el presidente, es inviable y hasta allí puedo llegar. Señor presidente de la Corte Suprema, muchísimas gracias por esta entrevista con el Radar del Canal Caracol. A usted, Beatriz, una feliz tarde. Hoy el presidente Uribe insistió en su versión de lo ocurrido en 2 reuniones y le dijo a la W, si yo hubiera dicho una mentira, era una obligación de ellos salir al minuto y decir que el presidente de la República ha mentido. Y dijo también, entre la verdad y la mentira no hay punto medio, entonces es muy difícil matizar el tema.